Mamífera Indomable es un espacio en el que te invito a conectar con tu mujer sabia, esa mamífera que todas llevamos dentro y que pide a gritos salir de la sombra, especialmente cuando nos convertimos en madres. Mi nombre es María Claudia Saavedra. No soy experta en maternidad, ni en crianza, ni en autoconocimiento o prácticas espirituales. Soy una mujer del común que quiere compartir su historia desde la vulnerabilidad, sus opiniones y reflexiones sobre el viaje de la maternidad y que quisiera que cuando me escuches te sientas respaldada, motivada y segura de tomar decisiones que vienen desde tu corazón, el amor y la intuición. Bienvenida. Hola, bienvenida al cuarto episodio de Mamífera Indomable. Hoy quisiera que habláramos sobre un tema que es tan natural e intuitivo para las mamíferas del reino animal, pero que para las de la especie humana se ha convertido en algo muy difícil de iniciar y mantener. Es algo que se nos dice que es instintivo y se ve tan simple, tan fácil y placentero en las mamíferas, pero que muchas veces en las humanas se experimenta como algo doloroso, que se acompaña de lágrimas, autoexigencia y culpa. Algunas madres humanas pueden producir mares, otras producen gotitas con mucho esfuerzo, y tanto esos mares como esas gotitas son oro puro, ese oro que viene de nuestra sangre, que lleva lo mejor de nuestros cuerpos para alimentar tanto física como emocionalmente a nuestros bebés, la leche materna. La lactancia es un tema súper complejo, ¿no lo crees? Todos opinan sobre ella. Malo si decides dar teta, si haces lactancia mixta, lactancia diferida o si decides desde el principio alimentar a tu bebé con leche de fórmula. Malo si decides sacarte la teta en medio de una reunión o en un centro comercial, porque ¿cómo se te ocurre tener tus senos al aire? Pero malo también si vas a un cuarto para lactar en privacidad. Malo si lactas a tu bebé hasta los 4 meses, pero malo también si decides hacer lactancia prolongada. Todos siempre tienen algo que decir. El tema es que la lactancia es algo tan personal y complejo que nadie nunca debería opinar sobre ella. Siempre supe que quería lactar. Quería saber qué se sentía alimentar a otro ser humano con mi cuerpo. Así que supuse que no sería un gran tema. Y la verdad es que me centré tanto en prepararme para el parto que la lactancia pasó a un segundo plano. En el curso que hice con mis parteras estando embarazada, aprendí sobre los beneficios de la leche materna, los cambios que tiene la leche de acuerdo con las necesidades del bebé. Aprendí por qué no todas las mujeres podemos lactar y decidimos lactar, por supuesto. Y nos enseñaron sobre el agarre y algunas posiciones. Con toda esa información y sabiendo que las mujeres de mi familia habían sido unas productoras de leche magníficas, estaba convencida de que mi lactancia iba a ser un cuento de hadas. Cuando llegó el momento de lactar por primera vez a mi bebé, no supe qué hacer. Y pues lógico que no supiera, si no había visto a muchas mujeres lactar hasta ese momento. Y así me hubieran enseñado con bebés de juguete, nada se compara con aprender viendo en vivo y en directo a otras mujeres haciéndolo. Pero como los senos son bien vistos cuando se usan para vender productos y para dar placer a otros, pero no para alimentar a las futuras generaciones, las madres prefieren lactar en espacios privados para evitar comentarios y recibir miradas de desaprobación. Entonces las nuevas madres, ¿cómo vamos a aprender a hacerlo si no vemos a otras? Pero bueno, afortunadamente en mi caso, Paloma estaba conmigo en ese momento y me ayudó con el agarre, a acomodar a mi bebé entre cojines y practicamos un par de posiciones para lactarla. Recuerdo esa primera tetada dolorosa. El pezón me ardía y sentía agujas que me chuzaban cada vez que ella succionaba. Pero ese dolor era mínimo, puesto que yo todavía estaba en las estrellas después del parto y mi cuerpo seguía experimentando los efectos de las hormonas del placer y la felicidad. Después de 3 días de haber parido, empecé a sentir como si me fuera a dar gripa. Me dolía el cuerpo, las articulaciones y sentía como si tuviera fiebre. Según Sabrina Kritzman en su libro Hoy no es siempre, estos síntomas se dan cuando el cuerpo empieza a producir leche de transición en lugar de calostro. Este cambio suele pasar entre el 3er y el 6.º día después del nacimiento del bebé. Además de todos esos síntomas, también me dolía demasiado darle de comer a mi bebé con el seno izquierdo. El pezón estaba agrietado y lo sentía muy caliente. Esa leche de transición salía a chorros por mis pezones y axilas. La verdad no entendía por qué salía leche de esa parte de mi cuerpo, era demasiado incómodo.
Y pues con todo esto que estaba sintiendo, tuve que llamar por primera vez a una asesora de lactancia. Era viernes y ella llegó a enseñarme cómo usar el extractor, me ayudó a descongestionar el seno izquierdo con masajes, me dio un par de tips para sanar las grietas del pezón y me dijo que los conductos en las axilas eran algo normal, que no debía estimularlos para que en algún momento dejaran de producir leche. El conducto de la axila izquierda estaba haciendo que se me congestionara más ese seno. Entonces debía tener cuidado para que no se llenara de leche el seno. El tema era que el pezón lo tenía tan adolorido que era todo un reto para mí lactar con ese seno. A los 2 días de la visita a la asesora de lactancia, los síntomas volvieron. Me sentía sin energía, con dolor en el cuerpo y articulaciones. Mi temperatura corporal empezó a aumentar a medida que pasaba el tiempo y el seno izquierdo se puso duro y rojo. Mi esposo llamó a la asesora de lactancia nuevamente. Ella no respondió mucho a nuestras preguntas y solo dijo que era necesario que me viera otra vez. Yo sabía que esa consulta la teníamos que pagar nuevamente. Y pues tú sabes que esas citas son costosas y con todos los gastos que habíamos tenido hasta el momento, preferí esperar y hacer lo que ella me había enseñado para ver si lograba descongestionar el seno yo sola. El tema es que pasaban los minutos y en lugar de sentir mejoría me sentía cada vez peor. En ese momento no sabía que lo que estaba sintiendo eran los primeros síntomas de una mastitis y la asesora de lactancia tampoco nos dijo que eso podía ser muy grave. Al par de horas le pedí a mi esposo que la llamara nuevamente y que le pidiera que viniera a verme urgente. Ella le dijo que ya no tenía disponibilidad y que podía venir a verme en un par de días. A pesar de que mi esposo le dijo todos los síntomas que yo sentía, ella no volvió a contestar ni tampoco nos dio una lista con los signos de alarma para ir a la clínica. Recuerdo ese momento en el que él me mira y me dice que ella no va a venir. Algo dentro de mí decía que si no lograba descongestionar el seno en las próximas horas, mi cuerpo iba a colapsar y tendríamos que irnos a una clínica. Me sentí tan triste, tan sola y sin saber qué hacer. Y me pregunto por qué esa asesora de lactancia se comportó así. Ella había venido a verme, sabía que era una mujer recién parida con una bebé de 5 días de nacida, que estaba atravesando una lactancia dolorosa. Me vio en un estado de vulnerabilidad absoluta, bañada en leche y lágrimas. ¿Será que los profesionales de la salud pierden la sensibilidad al ver tantas mujeres en estas condiciones? ¿Será que las mujeres recién paridas pasamos a ser una más? ¿Una cliente más que paga varias consultas y ya? ¿Será que no dimensionan que sus servicios son parte primordial en la diada bebé y mamá? ¿Que una palabra a tiempo puede salvar una lactancia? El caso es que no iba a dejar que pasara el tiempo para terminar en un hospital con un diagnóstico de mastitis. Durante el embarazo, mi mejor amiga me había hablado de Kate Muñoz, su dula y asesora de lactancia, quien en su momento le ayudó con una congestión que se estaba convirtiendo en mastitis por medio de una videollamada durante pandemia. Así que contacté a Kate, pero ella estaba fuera de la ciudad. Con mucho amor, me dio las señales de alarma y me dijo que se pondría en contacto con otra asesora de lactancia que estuviera disponible. A los 10 minutos me escribió Pía Morales, la asesora de lactancia que me ayudaría a evitar esa mastitis y muchas otras más. No pasó ni una hora y Pía ya estaba en mi casa, masajeándome la teta con un aparato que parece un vibrador, poniéndome frío, consintiéndome, revisando el agarre y la boca de mi bebé para ver si las grietas eran por frenillo u otros temas, porque adicional a ser asesora de lactancia, Pía también es fonoaudióloga. Ella duró como unas 3 horas haciéndome masaje y entre masaje y charlas, ella también me enseñó otros agarres, me dio indicaciones de qué hacer si volvía a pasar la congestión y ella no podía llegar rápido. A medida que ella iba haciendo el masaje, los síntomas empezaron a disminuir. Ese día logré tener un buen agarre en el seno izquierdo y me sentí sostenida y amada por Pía. Los siguientes días a la consulta ella estuvo súper pendiente de WhatsApp. De verdad que Pía ha sido un ángel para mí en temas de lactancia. Y bueno, a pesar de que Paloma, la primera asesora de lactancia que vino a verme, y Pía me enseñaron a acomodar a mi bebé y me ayudaron a mejorar el agarre, el dolor en las tetadas continuaba, pero era soportable. En las noches,
Cada 2 horas o menos debía sentarme en la cama para darle de comer a mi bebé. Traté un par de veces a lactar acostada porque estaba demasiado cansada, pero no sabía cómo hacerlo y el dolor era brutal. Terminé mi cuarentena muy agotada y hoy me pregunto por qué no se le enseña a las mujeres a lactar acostadas. A pesar de que aprendí muchísimas posiciones, que la de rugby, que la de loa, que esta, que la otra, ninguna me enseñó, y tampoco en los libros que leí sobre lactancia enseñan sobre cómo lactar acostada. Entonces me pregunto si esto va de la mano con que nos dicen que no durmamos en la misma cama con nuestros bebés. Porque cuando uno empieza la lactancia no sabe lo duro que es, que tienes que lactar por casi 22 horas al día. Con todas esas horas es lógico que duele mucho el cuerpo, especialmente los brazos y la espalda. Así que a mí me hubiera encantado lactar acostada desde el día 1. Mi mejor amiga, la misma que me recomendó a Kate, había parido a su bebé 2 días después de que yo pariera la mía. Entonces hablábamos constantemente por chat, nos contábamos nuestras penas y alegrías. Y en una de esas conversaciones le pregunté que si en algún momento iba a pasar el dolor al lactar. No veía la luz y sentía que no iba a aguantar mucho más. Y pues como ella ya había pasado por esto con su primer hijo, ella ya era máster en lactancia. Por esos días iba a viajar a la ciudad donde viven mis papás, que tiene un clima más cálido que en el que yo vivo, porque mi esposo tenía que viajar varias semanas por trabajo. Mi amiga me dijo que el clima cálido era lo mejor para la lactancia y que al par de días de llegar allá el dolor iba a desaparecer. Y así fue literal, fue un antes y un después. Lactar en clima cálido es una delicia. Allá probé un montón de posiciones y empecé a lactar acostada por fin. Nunca más volví a lactar sentada en las noches y desde ese entonces empecé a dormir con mi bebé. Así que la lactancia iba súper bien, estaba feliz, dichosa, sentía mucha conexión y placer al lactar a mi hija. Sentía que en cada tetada estábamos dentro de una burbuja, que se detenía el tiempo y que no existía nadie más, solo éramos ella y yo. Pero también me sentía hastiada, mi cuerpo ya no era mío, mis senos, que eran maravillosos en los encuentros sexuales, se convirtieron en máquinas productoras de leche que no tenían descanso ni de día ni de noche. Se llenaban muy fácil y yo me la pasaba mojada oliendo a leche materna. Los protectores de tela no daban abasto y se desbordaban de toda la leche que salía de mí. Experimenté agitación por la lactancia cuando mi bebé duraba horas pegada a mis senos, pero también sentía dolor cuando no tomaba porque se congestionaban. Esa ambivalencia está presente en todos los aspectos de la maternidad, malo porque es mucho y malo porque es poco. Detalles tan pequeños como tener el cabello suelto se volvió un tema gigante porque se le enredaban los deditos en mi pelo o me lo jalaba con fuerza. Me sentía cansada, sedienta y hambrienta todo el tiempo. Me veía en el espejo, ojerosa, vomitada y llena de leche. En esos momentos me preguntaba cómo se debía sentir una vaca lechera, que las preñan cada rato para que no dejen de producir leche y que de esa leche que producen ni la cuarta parte llega a sus crías porque los humanos decidimos tomarla. Pensaba en ellas en mis noches en vela, las veía pegadas a sus extractores todos los días, sin poder quejarse, sin poder decir que no pueden más, porque lactar agota y mucho. En Colombia, la licencia de maternidad es de 18 semanas y yo tenía 4 semanas de vacaciones que iba a tomar adicionales para estar más tiempo con mi bebé. A las 16 semanas recibí un mensaje de mi jefe. Me pidió que tuviéramos una llamada para hablar sobre las vacaciones que planeaba tomar. El caso es que me pidió que no las tomara. Necesitaba que regresara lo más pronto posible a trabajar. El tema era que yo no me sentía preparada. A duras penas había podido estabilizar la lactancia. Todavía sentía que me hacía falta tiempo para acomodarme un poco más a este nuevo rol. Tampoco sabía si quería que mi bebé fuera a una guardería o si lograría encontrar a alguien de confianza que me apoyara a cuidarla en casa. Así que le pedí a mi jefe un par de semanas más para prepararme, planear y decidir qué hacer. Esther Vivas, en su libro Mamá desobediente, hace una fuerte crítica sobre las licencias de maternidad y paternidad en Europa,
donde las licencias más cortas de este continente son las de España, con 19 semanas para cada progenitor. Sentí mucha curiosidad por saber cómo son los números en América, así que le pedí a ChatGPT que hiciera un comparativo. Aquí te cuento un poco los resultados. En México y Centroamérica, el promedio de licencias de maternidad es de 12 semanas y el de paternidad son solo 2 días. En América del Sur, las licencias de maternidad rondan las 14 semanas, siendo Bolivia y Argentina los países con menos semanas. Y las de paternidad son de 9 días aproximadamente, y otra vez Bolivia y Argentina los países con menos días que dan a los padres tras el nacimiento de su bebé. Lo que más me asombró saber es que en Estados Unidos ni las licencias de paternidad ni las de maternidad se pagan. Solo en unos pocos estados, lo que se da es una protección laboral de 12 semanas a la madre. Por su parte, los padres no reciben ni un solo día. Canadá, que pensé que era un país que le daba a las madres por lo menos un año de licencia de maternidad, les dan 15 semanas nomás. Y a los padres ni un solo día remunerado. ¿Cómo es posible que una madre no reciba un solo peso tras parir a su bebé? Todos sabemos que los gastos son astronómicos. ¿Cómo es posible que los padres tengan 2 días para acomodarse al rol, acompañar a sus parejas y hacer el resto de las tareas del hogar mientras la mujer descansa y cumple por lo menos con su cuarentena? Ahora entiendo por qué a los padres les cuesta tanto hacer el vínculo con sus hijos y empatizar con las madres. Ni en 2 ni en 15 días se logra dimensionar el cambio tan grande que está pasando en su vida. Y pues es más fácil seguir como si no hubiera pasado nada para poder cumplir con los deberes laborales las 8 horas al día, viajar por trabajo y no abrumarte con el resto. Es increíble que las madres en América solo tengamos 3 meses en promedio para convertirnos en madres, para acomodarnos a este nuevo rol, para entender qué es lo que les pasa a nuestros cuerpos a nivel hormonal, físico, emocional y espiritual, para dejar de ser las mujeres que fuimos y convertirnos en una nueva persona. Este periodo de transición se llama matresencia y según la doctora Aurelie Ethan no tiene un periodo de tiempo definido. Para unas mujeres pueden ser unos meses, para otras varios años. Es una transición cíclica que puede estar estable por un tiempo y reactivarse luego con el nacimiento de otros hijos y con su crecimiento, por supuesto. La matresencia es un periodo similar al que vivimos en la adolescencia. Así como un niño no se convierte en adulto en 14 semanas, las mujeres tampoco nos convertimos en madres de la noche a la mañana. Se requiere tiempo, apoyo, compañía y comprensión para transitar este espacio liminal y convertirnos en las madres que nuestros hijos necesitan, sin poner en riesgo nuestra salud física y mental. Volviendo al tema de la lactancia, recuerdo mucho una escena que presencié en mi primer trabajo. En ese entonces las empresas no tenían salas de lactancia y a las mujeres les tocaba extraerse leche en el baño. Me encontré con la secretaria de presidencia. Ella estaba de pie cerca a los lavamanos, con un extractor en una mano y su celular en la otra. Veía las fotos de su bebé en una pantalla de celular chiquitica, mientras se extraía leche y las lágrimas bajaban por sus mejillas. Le pregunté que cuántos meses tenía su bebé. Ella me dijo que acaba de cumplir 3 meses, que había sido muy duro para ella dejarlo y que cada vez era más difícil extraerse leche, porque ella estaba lejos de él por casi 10 horas. Solo lo veía en las noches. Se me rompió el corazón al verla sufrir así. Ella estaba viviendo una fuerte separación de su bebé, estar en pie, trabajando, mientras todo su ser estaba añorando estar al lado de su bebecito. Y todo el resto del mundo solo esperaba que ella siguiera con su trabajo como si nada hubiera pasado, como si no se le hubiera movido el piso y un tsunami la hubiera revolcado. Ese día entendí que el mundo laboral no estaba diseñado para las madres, que es imposible continuar con la lactancia si tienes que cumplir con un trabajo de oficina de 8 a 6 de la tarde los 5 días de la semana, y más si vives en una ciudad que para movilizarte a cualquier lugar te demoras más de 2 horas. Unos meses después no la volví a ver extraerse. Muy seguramente su leche se secó por falta de succión y de contacto con su bebé. Y estoy segura que esa mujer todavía se culpa por no haber logrado lactarlo un poco más, sin saber que no es su cuerpo el que le falló,
que el que le falló es este sistema que solo se centra en producir y no le importa el bienestar de las madres y los bebés. Después de la pandemia por el COVID-19, varias empresas decidieron continuar con el trabajo remoto. Muchas madres y bebés se beneficiaron de esto y yo soy una de ellas. Así que no tuve que hacer banco de leche y unos buenos amigos nos recomendaron a una mujer maravillosa que hoy en día todavía nos apoya con el cuidado de mi bebé en casa. Así que regresé a trabajar, con montañas y montañas de trabajo acumulado, con 1000 cambios y nuevos procesos que aprender y aplicar. Todo esto debía hacerlo en 4 horas, porque no me sentía capaz de estar más tiempo lejos de mi bebé, así ella estuviera en la casa y la pudiera lactar todo el tiempo. Pero en esas 4 horas no solo trabajaba, debía dividir el tiempo para hacer todas las tareas administrativas del hogar, dar teta, estar presente para mi bebé cuando ella me necesitara y tener así sea media hora para mí, para meditar, hacer ejercicio o escribir. En 4 horas debía seguir sosteniendo todo lo que venía haciendo antes de parir, más todas las otras tareas y actividades que trae la maternidad, que son un trabajo de 24 horas al día, los 7 días de la semana sin descanso. Por supuesto, la carga mental que estaba sosteniendo en ese momento era muy grande y para sumarle más complejidad al tema, mi bebé empezó a morderme y mi esposo cada vez viajaba más por trabajo. Cada vez que mi bebé me mordía los pezones se iba acumulando en mí la ira, hasta que un día reaccioné muy feo, la quité con fuerza y la grité. Yo ya venía experimentando estos ataques de ira desde que mi bebé tenía 2 meses, pero era normalmente en las noches porque no podía dormir y no eran tan intensos, o sea, como que no me iba a gritarla ni a cogerla. Así que decidí empezar terapia. Le sumé una cosa más a la lista que tenía que hacer en esas 4 horas. Pero pues es que era algo muy necesario porque cómo iba a seguir gritando a mi bebé por mis ataques de ira cuando ella no dormía o cuando me mordía, si yo soy el adulto y debo saber controlar mis emociones y no desbordarme. El tema es que estaba sosteniendo tanto, con tan pocas horas de sueño, con tan poco tiempo para mí, para llenar mi manantial interior, que era casi imposible darle espacio a esas emociones incómodas sin reaccionar. Y pues bueno, al mes de regresar al trabajo, como era de esperarse, mi seno derecho se congestionó por primera vez. Llamé a Pía porque me daba mucho miedo que la congestión se complicara y se convirtiera en mastitis. Pía vino a mi casa y después de 2 horas de masaje, el seno se descongestionó y me sentí mucho mejor. El tema es que las congestiones en el seno derecho empezaron a ser recurrentes y me daban justo a principio de mes y cada vez eran más graves. Entre masajes y charlas, Pía me empezó a hacer preguntas sobre mis rutinas, qué era lo que hacía a final de mes, qué podía delegar o automatizar, porque ella se dio cuenta que no era casualidad que el seno se me congestionara siempre por las mismas fechas. El cuerpo me estaba gritando, no podía con más carga, por eso el seno se congestionaba, estaba cargado él también. Así que después de esa conversación con Pía, y de darnos cuenta que era que yo estaba muy cargada, decidí hablar con mi pareja e hicimos una redistribución de las tareas del hogar. Pero a pesar de que hicimos eso, las congestiones siguieron. Llegué a tener 5 congestiones y a veces me daban 2 veces al mes. Así que le conté a mi terapeuta lo que me estaba pasando y él me sugirió que hiciera constelaciones familiares. Me recomendó que constelara la teta. Al par de días ya estaba constelando la teta con mi consteladora estrella Esperanza Niño. Si para ti el tema de constelaciones familiares es nuevo, te recomiendo una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo. Es muy buena y muestra cómo los traumas y experiencias fuertes que no fueron reconocidos por nuestros ancestros vuelven a presentarse en las generaciones futuras para que sean honrados y vistos. Las constelaciones familiares pueden hacerse en grupos de varias personas con dibujos o fichas. Es mágico porque el cuerpo habla y se sienten las emociones y hasta puedes ver imágenes. Porque nosotros no solamente heredamos de nuestros padres y abuelos los rasgos físicos como el color de los ojos y de la piel, sino también heredamos sus dones, habilidades, penas y traumas. Todo esto queda grabado en nuestro ADN y pasa de generación en generación
hasta que alguien decide parar, observar, integrar y sanar. Como lo hice sola, aplicamos la técnica de los dibujos. Esperanza me decía lo que tenía que dibujar. Hicimos varios dibujos hasta que llegamos al que me ayudó a entender que yo estaba somatizando en mi teta la carga que tuvo mi mamá en mis primeros días de vida. Mi padre no estuvo presente porque tuvo que regresar a trabajar un par de días después de mi nacimiento. Mi mamá se sintió sola, cargada y asustada al tener que sostener todo con un bebé recién nacido. Y como a las mujeres nos han silenciado tanto, mi mamá decidió no compartir con nadie esos sentimientos que estaba experimentando. Se los guardó en el fondo de su corazón para que no le dolieran demasiado ni le impidieran seguir adelante. Ese día entendí que se estaba repitiendo la historia. Mi esposo estaba viajando por trabajo desde antes de que mi bebé cumpliera 2 meses, se ausentaba por semanas y así yo tuviera el apoyo de mis padres y de otras personas me sentía sola y con toda la responsabilidad de sostener y cuidar a nuestra hija. Adicional a esto estaba muy brava con el sistema, porque no tuvieron en cuenta de que mi esposo acababa de tener un bebé. No le dieron el tiempo de digerir su cambio, de estar con nosotras, de hacer vínculo con su nueva familia. Hacer consciente todos esos sentimientos y emociones, reconocerlos, honrarlos y entregarles a mis padres lo que no era mío, hizo que las congestiones desaparecieran. Después de hacer constelaciones familiares, los senos no se volvieron a congestionar. Y pues obvio, seguimos manteniendo las cargas balanceadas en el hogar. Aumentamos las horas en que la nana estaba con mi bebé y pues me resigné a que mi esposo tenía que viajar una vez al mes por trabajo, puesto que esto era lo que habíamos decidido como familia desde el principio. ¿Te acuerdas que te había contado que mi bebé me mordía los pezones cuando tomaba lechecita? Pues bueno, lo siguió haciendo. Fue muy duro, porque al principio pensé que le estaban saliendo los dientes y que estaba incómoda. Pero no, ella lo cogió de juego y a mí cada vez me daba más miedo darle. Hice de todo lo que los expertos en lactancia te dicen, tanto en libros como en internet. Estar en completa presencia, tranquila, mirarla a los ojos, pero pues nada de eso me funcionó. Hasta que un día decidí hacerlo a mi manera. Le dije que si me volvía a morder íbamos a empezar a tomar tetero. Yo estaba dispuesta a que en ese punto, como ya llevaba tantos meses mordiéndome y yo sintiendo tanto dolor, tratando de tener como todas esas emociones que es como ira, miedo, no sé, es que se despiertan como tantas cosas, como tantas emociones viscerales, como tan animales. Ya estaba cansada de sostenerlas y de no reaccionar, porque pues te confieso que reaccioné varias veces, pero pues ya estaba cansada de que esto pasara. Dije como, ok, estoy dispuesta a hacer una lactancia diferida, voy a sacar el extractor. Le expliqué lo que iba a hacer, le dije, mi amor, si me vuelves a morder, vamos a empezar a tomar tete y ya no vas a tomar directamente de la tetica. Y así fue. Yo me extraía leche, le mostraba lo que estaba haciendo, le daba el tetero, se lo daba a la nana o se lo daba a mi esposo o se lo daba yo. Y así pasaron como 2 días. Como ella ya tenía 1 año larguito, ella ya entendía lo que estaba pasando. Entonces me pidió que le volviera a dar teta. Yo la miré a los ojos y le dije que confiaba en ella. Y con miedo y todo, recuerdo que ese día sudaba del miedo, le volví a dar teta. Y desde ese día nunca más me volvió a morder. Y sabes que siento que esos episodios con los mordiscos en parte también me ayudaron a empezar a poner límites tanto en la maternidad como en otros aspectos de mi vida. Me di cuenta que estaba entregando todo de mí a todo. A mis relaciones, a mi trabajo, a mi hija, a mi hogar, sin importar que eso me estuviera lastimando y afectando. Y bueno, mi bebé está rondando los 2 años ya y aquí seguimos lactando. Con algunos cambios, por supuesto, porque la lactancia es muy demandante, cansa demasiado. Aunque sabes que siento que la lactancia me llena de amor y me ha sostenido en los momentos más duros de mi matresencia, también he decidido ponerle límites para que no me sobrepase, para que no me vuelva a llevar a los momentos de gran oscuridad en los que ya estuve.
Lactar a demanda día y noche es muy pesado y admiro a las mujeres que lo han logrado. Admiro profundamente a las mujeres que deciden lactar en tándem. Estas que lactan mientras están embarazadas o ya una vez han parido y deciden seguir lactando a sus niños grandes y a sus bebés recién nacidos al mismo tiempo. De verdad que las admiro profundamente. Y es que definitivamente somos unas diosas y nuestros cuerpos unos templos perfectos que me llenan de asombro cada día más. También admiro esas mujeres y esas madres que decidieron desde el principio no lactar a sus bebés. A estas otras madres que también no recibieron el apoyo de los profesionales de la salud y no pudieron seguir lactando a sus bebés. Y lo sé, he visto a muchas madres que cargan con ese duelo de no haber podido lactar un poquito más, de no haber podido seguir con esa conexión. Y en algunas es como simplemente no se puede por toda la carga que tienen, o simplemente porque profesionales de la salud decidieron decirles como darles un tetero o tu leche no los está alimentando. Y nosotras, como estamos en estos momentos de vulnerabilidad y de que estamos aprendiendo todo, pues obviamente les creemos y decidimos hacer todo lo que está en nuestro alcance para el bienestar de nuestros bebés. Pero yo he visto cómo sufren. Sin embargo, estas mujeres con este duelo tan profundo se levantan en las madrugadas con tanto amor a hacerle los teteros a sus bebés y alimentarlos de la manera que pudieron, y pues decidieron hacerlo también. Sea como sea, alimentar a un bebé desde que nace es todo un reto, porque es algo nuevo para nosotras, en donde siempre estamos aprendiendo y dudamos de todo. ¿Será que sí está comiendo lo suficiente? ¿Será que sí está subiendo de peso? ¿Será que sí lo estoy haciendo bien? Todas estas preguntas rondan nuestras mentes de día y de noche, y nos admiro por entregar tanto, por sostener la vida, por poner a disposición de manera incondicional nuestros cuerpos, almas y tiempo a la nueva humanidad. Yo veo tus lágrimas, tu esfuerzo, tu cansancio, las noches en vela, entiendo tus miedos y preocupaciones, porque yo también las tuve y las tengo, y te admiro, mujer. Te abrazo, mamá. Lo estás haciendo fabuloso. Por otro lado, siento que la lactancia no solo depende de la madre, depende en gran parte de las condiciones en las que ella esté ejerciendo su maternidad, del apoyo y el sostén que le brinde su pareja. Esto es primordial. Sin un padre que sea pro lactancia es muy difícil llevarla a cabo, porque ellos se deben encargar de sostener a la madre, de alimentarla, de hacer otras tareas en el hogar, como la comida o organizar la casa mientras la madre está lactando al bebé. Ser ese apoyo emocional, motivacional y estar en presencia plena para ella. Mi pareja ha sido todo esto para mí y gracias a él hoy sigo lactando y lo seguiré haciendo hasta que llegue el momento de decirle adiós. La comunidad, el trabajo, la tribu influyen también en la lactancia. Si la madre trabaja para una compañía que no empatice con su nuevo rol y la pone a viajar como si no tuviera un bebé de meses, es lógico que ni el bebé ni la mamá aguantan la distancia y hasta ahí llega la lactancia. O recibir la presión de familiares y amigos para que dejemos de lactar porque nuestra leche ya no alimenta y es pura agua. Eso también influye en continuar o no con la lactancia. Esos comentarios que le hacen a los niños de que ¡ay, qué pena! Tan grande y todavía tomando teta. Mira, estoy segura de que no hay niños de más de 7 años que sigan tomando teta. Esos comentarios, por el contrario, generan malos ratos y no apoyan ni valoran la labor que hace la madre lactante al entregar lo mejor de su cuerpo a su bebé. La lactancia es un acto de amor profundo, de entrega total y debería ser celebrada siempre. Todos como sociedad deberíamos protegerla, honrarla por medio del cuidado hacia la madre, así como también apoyar cualquier decisión que tome la madre sobre sus cuerpos y el cuidado de sus hijos. La maternidad ya viene con muchos cambios y transformaciones para la mujer, como para sumarle presión por medio de comentarios que no agregan valor y no ayudan en lo absoluto. Apoyar y sostener a la madre es cuidar también al bebé. Dejemos de juzgar a las madres, cada una hace lo mejor que puede con el conocimiento y las herramientas que tiene, y sé que cada decisión que toma una madre sobre su bebé
viene siempre desde su corazón y está llena de amor incondicional. Y bueno, llegamos al final de este episodio y como de costumbre, en la descripción te dejo el link donde puedes encontrar la serie de Netflix Mi Otra Yo. Sé que ya van 2 temporadas. La primera me gustó más que la segunda, pero igual es buenísima, te la súper recomiendo. Te dejo los nombres de los libros que mencioné en el episodio, el de Cristina Kritzman, un libro hermoso sobre los primeros años de tu bebé, y el de Esther Vivas, que es una crítica sobre el sistema que oprime a las madres. Es una mirada feminista hacia la maternidad, me encantó. Y por último, te dejo la cuenta de Instagram de mi amada Pía Morales, mi asesora de lactancia que me ayudó con todas las congestiones que te conté y que además hace un taller divino sobre alimentación complementaria. Ella nos enseñó todo sobre el método BLW, que fue pues el que decidimos como familia implementar. Y también te dejo el Instagram de Esperanza Niño, una mujer hermosa que me ha ayudado muchísimo por medio de constelaciones familiares. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo cuando lo estaba preparando para ti. Gracias por escucharme y te mando un abrazo enorme.